La Congregación El Santo Sacramento de la Iglesia Evangélica Luterana Unida les da la bienvenida al encuentro de la palabra. Excelente domingo, hermanas y hermanos, para todos y para todas. Compartimos otro encuentro de la palabra. Antes de comenzar con la oración del día para este domingo 30 de enero de 2022, compartimos algunas fechas para el mes de febrero y el miércoles de ceniza. Dios nuestro y de todos los seres humanos, que en Jesús nos has dado el ejemplo de lo que significa ser un fiel servidor de la palabra. Ayúdanos para dejar de lado todo temor y cumplir con nuestra misión de anunciar la buena noticia del reino de Dios a los pobres y servir a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, quien junto contigo y el Espíritu Santo vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos del 21 al 30. Y dice lo siguiente. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
pasando en medio de ellos, continuó su camino. Hasta aquí la lectura del Evangelio para hoy. Los profetas antiguos tenían una clara conciencia de ser servidores de la palabra de Dios. Tenían claro que su misión no era anunciar una palabra propia, salida de su capacidad o de su sabiduría, sino la palabra de Dios. Sabían que no eran los dueños de lo que decían, sino los servidores de la palabra. En el anuncio de la palabra, los profetas denunciaban la injusticia, al mismo tiempo que llamaban al arrepentimiento y proclamaban la posibilidad de una vida nueva. Su mensaje era juicio, pero atención, porque también era buena noticia. La buena noticia de Dios que trae liberación, justicia y paz para los humildes y para todos aquellos que quieran recibirla. Pero la reacción de los poderosos frente al mensaje de los profetas y el mensaje de Cristo, ya en el Evangelio, es muy parecido, es semejante. No están dispuestos a recibir el mensaje de la palabra de Dios a través del profeta. Más bien, lo que intentan es domesticarlo, es manipularlo, usarlo para sus propios fines. Como si la palabra de Dios pudiera ser detenida o manipulada o usada. El Evangelio de hoy nos relata el choque de Jesús con sus paisanos de Nazaret. Ellos, si bien están asombrados por su mensaje, tratan de alguna manera de desacreditarlo. Dicen: este es el hijo de José, nosotros conocemos a su padre y a su madre. En otras palabras, como muchos hoy, ellos estaban diciendo: la sabiduría viene de los profesores y no de la gente común. Este es un tipo del pueblo, un comunardo, un trabajador común, y el pueblo no es capaz ni tiene derecho a pensar. No son más que unos grasas. Les resonará, ¿no?, en sus cabezas esto, ¿no? No son más que unos grasas o unos negros, o tal vez hoy la grasa militante. Nosotros somos los que sabemos, dicen esos poderosos. Por otro lado, a estos poderosos les entusiasma mucho la idea de que haga algún milagro Jesús, visto, por supuesto, desde el punto de vista mágico. Esto muestra su pretensión de manipular el mensaje y al mensajero, según los propios intereses, antes que abrirse a la palabra de Dios y aceptar el desafío de la palabra. Jesús pone delante de ellos dos claros ejemplos, muy claros y además desafiantes, tomados de la propia historia de los profetas, tanto de Elías como de Eliseo. Los dos ejemplos, fíjense, que tienen que ver con extranjeros, tienen que ver con la transgresión de los límites, con la ruptura de viejos tabúes discriminatorios. Jesús no ha ido a Nazaret para encerrarse justamente dentro de los estrechos límites de algunas de las tradiciones exclusivistas de la religión judía. Más bien, Jesús fue allí para ayudarlos a salir, a liberarse de los propios prejuicios. No está justamente en ese lugar para ofrecer un espectáculo de magia, para complacer a los judíos que buscan signos, pero no quieren seguir el camino de la fe, de una fe que nos llama continuamente a repensar las cosas,
a repensar la vida desde la nueva perspectiva del reino de Dios que ya habíamos hablado en la introducción la semana pasada. Jesús los desafía a liberarse, a salir de los estrechos límites de Nazaret y aún más, de todo Israel. Pero estas son ideas peligrosas, subversivas, que enfurecen a los selectos ciudadanos de Nazaret y se animan unos a otros a combatirlas. Así deciden eliminar a quien es el portador de esas ideas. Claro, si nos ponemos a pensar, nosotros y nosotras no es algo nuevo, ¿verdad? El hecho de que para algunas personas el que el otro se atreva a pensar distinto ya es un delito. ¿Cuántos de nuestros mejores jóvenes fueron desaparecidos, desaparecidas, muertos, muertas, asesinados en los años 70 por el solo hecho de atreverse a pensar? Todo esto con el gran significativo silencio de la iglesia mayoritaria y de muchos hermanos evangélicos. No es fácil aprender a vivir con ideas y proyectos distintos, y menos aún cuando estos proyectos subvierten el orden injusto preestablecido. No es fácil el camino del diálogo, para nada. Es más fácil tener todo resuelto, tener todas las respuestas sin hacerse ninguna pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una trabajadora sexual es asesinada? No ocupa el mismo lugar en los medios que cuando alguien que tiene otro estatus social es asesinado o asesinada. ¿Qué pasa cuando una persona en situación de pobreza roba un pan para comer? Que cuando un poderoso se roba el dinero del pueblo. Como sociedad, nos cuesta aceptar el desafío de la igualdad y la misma dignidad de cada uno y cada una como persona humana. Como iglesia tendríamos que aceptar el desafío de anunciar que frente a las estafas del sistema financiero y de las grandes empresas, frente a la corrupción de funcionarios, legisladores y jueces, frente a las coimas, los sobornos y la extorsión, ser una trabajadora sexual es mucho más semejante que hacer una carmelita descalza, una monja de convento. El tema no es qué dice la Escritura, sino la forma como leemos las Escrituras. Lo podemos hacer enfatizando la ley o proféticamente enfatizando la promesa y la gracia. Como dice Martín Lutero, monje agustino y reformador de la Iglesia, frente a Dios, el cristiano es libre, señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Frente a sus hermanos y hermanas, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Hermanos y hermanas, es tiempo de aceptar el desafío de Jesús, salir de Nazaret, atrevernos a asimilar lo que nos quiere decir la historia de la mujer de Sarepta o del leproso de Naamán, darnos la posibilidad de pensar, de discutir, de tener opiniones diversas y de analizarlas desde nuestro entendimiento de la palabra. A eso nos está llamando el Evangelio de hoy. Vayamos en la paz del Señor. Congregación El Santo Sacramento. Gracias por compartir este momento del encuentro de la palabra. Hasta la próxima emisión.